Alabado sea el nombre de Jesús. Libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Saludo para todos los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos y todas las delegaciones de los diferentes países, los misioneros y pastores aquí presentes, igualmente a la Iglesia del Señor y a todos los convencionistas en el nombre de Jesús. Voy a leer la palabra del Señor, si ustedes me acompañan, libro de Proverbios, capítulo 1, versos 1 al 4. Es un honor compartir con ustedes la palabra del Señor, 30 minutos de reflexión, de enseñanza, dirigida a los jóvenes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dice el verso primero: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos y conocimiento y discreción en los jóvenes. Verso 7: el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien grite gloria a Dios. Tengan la bondad, hermanos, de tomar sus asientos en el nombre del Señor. Se informa que aquí está la niña Ángeli Sofía Borja Higuita, para que sus familiares por favor vengan. Muy bien. A Dios gracias por el departamento de familia. Aunque la iglesia siempre ha trabajado en pro de las familias que conforman la misma, pero a Dios gracias por este departamento que, si bien es nuevo, ha venido haciendo un trabajo extraordinario en pro de todos los miembros de la familia, tanto pastoral como de la iglesia pentecostal. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Juventud, Soltería y Principios. Y quisiera empezar diciendo que la vida humana es la mayor empresa en la que hay que invertir. La vida humana es la mayor empresa en la que hay que invertir. Pues desde la perspectiva humana no hay nada más importante que la vida. Desde que fuimos creados, Dios estableció un proceso que hoy los expertos se han dado en llamarlo el ciclo vital. El ciclo vital conforma todo el desarrollo de la vida humana, desde la concepción inclusive hasta la muerte. De modo que lo que fuimos ayer ya no lo somos hoy, inclusive ni lo seremos mañana, porque son etapas sucesivas que se van agotando en el tiempo. Nacemos, crecemos de una manera gradual hasta que llegamos a la vejez y finalmente morimos. Ese es como el proceso del ciclo de la vida. Pero lo importante es cómo asumimos esas etapas de la vida mientras estamos aquí. Cabe resaltar que cuando somos niños, entre el nacimiento y los primeros 7 años de vida, lo que algunos han denominado
la primera infancia. Allí empiezan todos esos procesos de desarrollo biológico, psicológico, social, entre otros aspectos de desarrollo. Y es allí, en esa primera etapa de la vida, donde aprendemos nuestras primeras socializaciones. Es donde empezamos a aprender a hablar, a comunicarnos, a darnos cuenta del mundo que nos rodea. Y en esa etapa se dice que es como el periodo fundamental de la historia de la vida de una persona, porque durante ese periodo es donde se aprenden los primeros principios, los valores y por supuesto las pautas que los padres establecen, pautas de crianza, para que nosotros los seres humanos podamos desarrollarnos como seres sociales, como personas. Pero también es en esos primeros años de la vida donde fundamentamos las creencias, aquello a lo que nosotros vamos a dedicar nuestra fe. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esas palabras de instruir al niño en su camino, aunque la hemos utilizado para aplicarla desde la perspectiva del camino del Señor, realmente no se refiere específicamente a ello. Se refiere a ese proceso de desarrollo, el formarlo como ser humano, como persona. Pero como son esos primeros años los fundamentales para aprender a creer, para aprender a conocer, para aprender a vivir, muchos en esa etapa de la vida fueron formados en el camino del Señor, y aunque crecieron y aunque tomaron sus caminos, nunca se olvidaron de los principios que papá y mamá le enseñaron, fundamentados en la palabra de Dios. Y quisiera tomar básicamente 2, 3 personajes de manera rápida. Cuando uno piensa en Samuel, la Biblia dice que a los 2 años fue destetado y llevado al templo. Su madre lo dedicó al Señor y lo dejó en el templo. Y estando Samuel allá, creció, y aunque servía en el templo, no conocía a Dios. Pero una noche Dios se le reveló y pudo comprender todo aquello que tal vez durante esos 2 primeros años de vida aprendió, y reconocer que Jehová era el Dios de sus padres. Y dice la Biblia que este hombre llegó a ser un profeta a tal grado que nunca ninguna de sus palabras cayó a tierra, dice la palabra de Dios. Pero claro, alguien pudiera decir: bueno, eso fue porque fue un profeta. Pues permítame decirle que eso también se debe a que esos primeros años de vida se le dieron los fundamentos para conocer quién era el Dios verdadero. Tenemos el caso de José. A pesar de haber conocido un papá con un historial no tan halagüeño, porque cuando uno mira la vida de Jacob tuvo unos altibajos extremos en su vida. De hecho, toda la vida fue negociante. Ustedes saben que por regla general, ¿no? Eso es como una regla, un principio. Los padres dan ejemplo a sus hijos con lo que hacen, con su profesión inclusive. Y los hijos van creciendo y llega una etapa de la vida, desde esos 0 hasta los 11 años, tal vez 12 años, donde los hijos quieren ser como papá. ¿Sí o no? Uno ve a su papá como el héroe de la película. Es el mejor. La sacó del estadio Pascual Guerrero. Y uno quiere ser como él. Imaginémonos a un José con un papá como Jacob. Su historia radica en trampas y negocios. Engaña
a su hermano, engaña a su papá, engaña al tío, etcétera, etcétera. Una situación complicada. Pero este José, a pesar de haber sido enseñado por ese papá de esa manera, también entendió que en su papá había ocurrido algo extraordinario. El pasaje que leímos al inicio de este servicio nos narra cómo Jacob se encontró con Dios cuando tuvo aquel sueño y declaró que eso era casa de Dios y puerta del cielo. En otras palabras, José entendió la fe de papá, y esa fe lo sostuvo cuando fue echado en la cisterna, y esa fe lo sostuvo cuando estuvo en la cárcel, y esa fe lo sostuvo cuando estuvo como el segundo o tercero en el reino en Egipto. Tanto que la Biblia dice que antes de morir le dijo a sus familiares: Jehová Dios les va a visitar y ustedes van a ir a recibir la tierra que Dios les prometió, pero no vayan a dejar huesos en esta tierra. Yo creo que lo que Dios les ha hecho es real, por lo tanto lleven mis huesos. Eso se llama, señores, fe, porque desde los primeros años de vida le enseñaron quién era el Dios de Israel. Yo no sé si alguien tiene una alabanza para el Señor. Y si hablamos de Moisés, tiempo nos faltaría. Engendrado en una época difícil, nacido en medio de persecución, la orden es que todos los bebés varones sean muertos. La mamá lo esconde 3 meses. Luego, no pudiendo ocultarlo más, pues lo manda por allá. Ustedes saben, en la canastilla aquella. La hija de Faraón lo recoge. Y en la Biblia encontramos a una mamá que le pagaron para que cuidara a su propio hijo. Increíble. Y esa señora, en esos primeros años de socialización, le enseñó los principios. Yo le aseguro que esta señora todos los días le diría: oiga, jovencito, no se olvide, Dios nos prometió una tierra. Estamos esclavos en este país, pero un día Dios nos va a sacar de aquí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob nos va a visitar un día. Y le enseñó los principios de la fe. Tanto que cuando crece, dice la Biblia, que él prefirió ser partícipe de los sufrimientos del pueblo y renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto implica, estimados hermanos, que cuando a esos niños les enseñamos la palabra, cuando les enseñamos los principios bíblicos, cuando les enseñamos que Jesús es el verdadero Dios, aunque les ofrezcan el mundo entero, ellos van a preferir caminar con el Cristo que recibieron un día. Gloria a Dios. Bueno, esto es una conferencia. Y si hablamos un poco más de las etapas de desarrollo, a grandes rasgos, yo me emociono. Es que uno cuando siente esto aquí, la presencia del Rey, hermano, yo digo que el que habla de Cristo y no se emociona es raro. Sí, seguro que será de otro, pero el que tenemos nosotros en la Biblia, ese Señor es extraordinario. Aleluya. A grandes rasgos, la etapa de la adolescencia y la juventud, yo no voy a irme por etapas porque no tendríamos el tiempo, pero cuando llegamos a esa etapa de la adolescencia y la juventud, es una etapa maravillosa, una etapa de desafíos, es una etapa de riesgos, pero se caracteriza principalmente porque el sistema hormonal está en constante fluir. En la adolescencia, uno cuando está en esa etapa cree que el mundo se le debe. El adolescente, obviamente, como su cerebro está en desarrollo, el último órgano que se desarrolla en el cuerpo humano es el cerebro, el que termina en madurar, es el que más se demora, alrededor de los 21, 22 años tal vez. Entonces, en esa etapa de la adolescencia no alcanza
a medir las consecuencias de sus actos. Es por eso que la ley de infancia y adolescencia en Colombia, por ejemplo, dice que los menores de 14 son imputables. Los que son responsables de sus actos son los papás. Pero la ley se contradice, porque entonces si el papá le pone uno fuerte, el hijo va y lo demanda y le meten 24 horas de prisión al papá. Pero si no le pone la mano, el hijo va y hace algo por allá y el papá es el que lleva del bulto. Perdónenme que hable así. Es una contradicción. Pero una etapa de la vida no alcanza a medir las consecuencias de sus actos. Por eso usted ahora esta frasecita, ¿no? Alguno le dice al otro, vamos patales. Voy a hablar como los muchachos, ¿no? Siglo XXI era posmoderna. Uno de ellos le dice al otro, oye, vamos para tal cosa. Y dije, para las que sean, sin mente. ¿Sí lo han oído hablar? Sin mente. ¿Sabe qué significa eso, sin mente? No pienso, sin pensarlo 2 veces, sin cerebro. Eso significa que durante esta etapa de la vida nos movemos más por la parte emocional. Por eso es que nos enamoramos rápido. Y a los 12 años uno quiere tener ya su novia. Yo fui a dar una conferencia a una iglesia, seguramente aquí hay algunos de ellos, hace algunos años, y era sobre el noviazgo. Y entonces empecé a decir que la etapa de la adolescencia realmente no es para tener novia. Esa etapa obedece a unos propósitos de la vida misma. No solamente cuestión de desarrollo biológico y psicológico, sino preparación académica, entre otras. Y me fui. Y a los 2 años me invitaron, y cuando me paré en la puerta, un joven tal vez de unos 16 años, desde el fondo del salón me señaló y me dijo, este es. Entonces yo volteé a mi casa atrás a ver quién era, y no había nadie más atrás de mí. Y sigo caminando por la mitad del salón señalándome, me dice, usted es. Y yo un poquito como asustado, le digo, ¿cómo así que yo soy qué? Me dijo, usted fue el que hizo que mi novia terminara. Imagínense, 2 o 3 años después volví. Tenía 13 años y la novia no sé cuánto tendría. Le dañé el parche. Es que la etapa de la adolescencia, señores, es una etapa simplemente de desarrollo. Tu cuerpo está en desarrollo, tu mente está en desarrollo. En la etapa para comprender algunos procesos de la vida. Si mezclas estudio y sentimientos, eso es como gasolina y alcohol. Ay, ay, ay. Se estrella fácilmente. Uno encuentra en la Biblia algunos adolescentes que, a pesar de lo difícil de esa etapa de la vida, se encontraron con Cristo. Imagínense esto, por ejemplo, durante la adolescencia, fluir constante, cambios súbitos van dando. A veces se generan situaciones emocionales y psicológicas muy fuertes. Algunos de los adolescentes durante esta etapa de desarrollo viven baja autoestima, autoimagen negativa. Algunos viven con inseguridades, con altibajos. Hoy me creo el conquistador de los conquistadores y mañana puedo sentirme como el peor de todos los demás seres humanos. Hay días que usted se levanta, ¿sí o no, adolescente? Yo sé que aquí hay muchos. Y se levanta esta mañana triste, melancólico, aburrido, sin deseo de vivir. Me quiero morir. Y se le pregunta, ¿y qué le pasa? No, yo no sé. Comer, no quiero. Cuando es el donde más se come. ¿Sí o no? Claro que hay unos que quedaron en esta etapa de adolescencia, ellos comen mucho todavía. Tienen odio a la comida, le tiran a desaparecerla. Es en esta etapa donde las pulsiones sexuales, señores, afloran con mayor fuerza. Los seres humanos fuimos creados como seres sexuados. Nacemos sexuados. Pero en esa etapa de la vida se incrementan las pulsiones, se sienten fuertes. Y es allí donde muchos entran en una especie de batalla entre lo corporal, lo ético y lo moral. Y mucho más para nosotros como creyentes. Pero déjeme
decirle que durante esa etapa muchos de nosotros nos encontramos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los adolescentes que hemos conocido a Cristo durante esa etapa, hemos visto cómo Él le ha dado razón a nuestra vida para existir. Qué bueno ha sido Dios, ¿cierto, hermanos? Yo siempre digo, yo creo en los adolescentes. Uno a veces llega a iglesias donde los adolescentes los tienen marginados y señalados. Es que eso no sirve, se mantiene jugando celular en el culto. Pues hay que enseñarles. Si empezamos a restringirlos y a regañarlos, obviamente no vamos a alcanzar los resultados. Hay que empezar a generar procesos de cambio, que ellos se encuentren con Cristo, y solo cuando Cristo llegue a su corazón van a entender la razón del culto. Un fuerte aplauso al Señor de gloria. Aleluya. Mire, muchos de nosotros que fuimos adolescentes recibimos un legado de los que nos antecedieron. Yo crecí viendo a otros que eran jóvenes y que hoy ya están ancianos. Cómo se comportaban, cómo buscaban a Dios, me enseñaron a mí. Yo no sabía orar, no sabía ayunar, pero los que nos antecedieron nos enseñaron con su ejemplo. El lema de nuestra convención es que lo sepa la generación venidera. Lo diga que los que estamos aquí tenemos el sagrado deber con esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros, tienen que ver el ejemplo en nosotros. Que lo sepa la generación que viene, que sí se puede ser fiel a Jesucristo. Aleluya. Por eso, permítanme, de tantos principios y valores, escoger uno solo para aplicarlo en esta tarde. Los principios, señores, son el conjunto de valores, creencias y normas que regulan y orientan la vida. Y en el caso de nosotros como cristianos, estos valores se fundamentan en la palabra de Dios. Estos principios se fundamentan en la Biblia y son inalterables. Por eso voy a hablar solo de uno. Hablemos de la pureza en los jóvenes. Uno escucha muchas veces a nuestros jóvenes decir: pastores, que es tan difícil, sobre todo cuando están bajo tentación. Cuando yo viví mi adolescencia, viví también lo mismo que muchos viven, porque somos humanos. Tal vez lo vivimos de diferentes formas, pero todos lo vivimos, a no ser que usted sea un extraterrestre. Pero si usted es de carne y hueso, que lo siente, lo siente. Que lo vivió, y que lo va a vivir, lo va a vivir. Pero a veces hay quienes parecen que viven en otro mundo. Entonces señalamos y condenamos porque parece que no viviéramos eso. Muchas veces nuestros jóvenes llegan llorando y diciéndonos: pastores, tan duro, no puedo. Pues permítame decirle, yo reconozco que vivimos en un mundo erotizado. El sexo es el marketing que vende, es lo que agrada, lo que seduce. Y esto obviamente es usado por los grandes capitalistas del mundo. Es verdad que estamos saturados de un espíritu sensual que intenta arrastrar nuestra gente por el camino del desenfreno y de los apetitos sexuales. Eso lo sabemos. Pero a pesar de haber sido creados sexuados, también es verdad que durante la etapa de la adolescencia y la juventud se vive más fuerte este tipo de pulsiones. Pero debe quedar claro que cada persona tiene que aprender a tener manejo de sus propias inclinaciones. Eso es lo que la Biblia le llama dominio propio. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El libro de Proverbios, jóvenes, en el capítulo 7, nos habla de un muchacho inexperto
que se dejó arrastrar por la inmoralidad sexual, olvidando los principios fundamentales y el alto valor de la pureza. Y este muchacho, cuando uno lo lee claramente, se encontraba en el lugar incorrecto, hablando con la persona incorrecta, generó prácticas incorrectas y por lo tanto los resultados debían ser incorrectos. La Biblia dice: no os juguéis en yugo desigual. Jóvenes, uno entiende, y a veces hay muchos también que dicen: bueno, pastor, pero es que, sobre todo las jóvenes, ¿no? Es que en la iglesia no hay qué. No, es que esos muchachos son como bobitos. No, los muchachos de la iglesia no son bobos. Ellos también saben y sienten. Lo que pasa es que muchos de ellos son respetuosos. Eso es distinto. Ellos saben, pero son respetuosos, porque tienen temor de Dios en el corazón. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Ahora las señoritas, ¿cuántas señoritas dicen amén? Es que en la iglesia hay jóvenes, saben, sienten, viven, pero tienen temor de Dios. Ahora, la cuestión es que entonces a veces algunos, para justificar y conseguir novio o novia no convertido a Cristo, utilizan eso pues como excusa, ¿no? Les voy a dar rápidamente una historia. Se dice que en la antigua Oriente, en el lejano Oriente, o no sé dónde por allá, tenían la costumbre que si un hombre mataba a otro, cualquiera fuera la forma o la razón, y era descubierto, se dice entonces que lo capturaban y lo llevaban hasta donde estaba el cadáver de su muerto. Luego los llevaban hasta el desierto, 45 o 50 grados centígrados. ¿Usted se imagina? Tiraban el cadáver boca abajo y al asesino lo colocaban sobre el cadáver boca arriba y le amarraban mano con mano, pie con pie, cabeza con cabeza, todo. Luego los paraban y se iban y los dejaban de pie en el desierto, de modo que el vivo, si iba a mover el pie derecho, tenía que mover el pie de su muerto. Si iba a tratar de mover la mano, el muerto no lo dejaba porque estaba crucificado con el muerto. Y entonces, pasando los días, imagínese cuando ese cadáver empezaba a descomponerse y empezaban a surgir los gusanos, y un gusanito por aquí por la nariz, y otro por acá por el oído, y otros hacia la boca. El vivo no podía sacudirse los gusanos porque estaba amarrado con el muerto. El muerto no lo permitía, el muerto estaba tieso. Después de unos días, el muerto terminaba matando al vivo. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, porque tarde o temprano el muerto va a matar al vivo. Aleluya. Por eso, jóvenes, no corran. Dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí en esta tarde, en esta plataforma, hay muchos ministros antiguos en cuyos rostros se divisan surcos, arrugas que reflejan el paso inexorable del tiempo, y sus cabellos emblanquecidos por los años. Son veteranos que traen las cicatrices de batallas peleadas y que en muchas tentaciones y problemas salieron victoriosos, por lo que todavía hoy están de pie en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. El hecho de estar hoy aquí ellos es un testimonio que la generación que viene debe conocer que el Dios que los ha guardado a ellos es el Dios que también guardará a la generación venidera.
Hay que aprender que la pureza es indispensable en el camino que andamos. Por eso permítame decirle a ustedes, veteranos ancianos, yo llevo 33 años de haber conocido al Señor, de ser bautizado, y a muchos de ustedes los conocí siendo mis líderes, predicadores. Gracias por el legado que dejaron a mi generación. Muchos de nosotros, yo sé que por ahí hay muchos compañeros que son contemporáneos conmigo, vivimos agradecidos con Dios porque esta generación de ancianos nos enseñaron los principios, nos enseñaron la santidad, nos enseñaron que la pureza es importante, y hoy nosotros jóvenes tenemos también la responsabilidad de decirle a la generación venidera que con Cristo sí se puede. ¡Aleluya! Y para terminar, a los solteros. La soltería es una etapa muy importante de preparación académica, moral, espiritual, laboral, aparte de todos estos desarrollos que hemos venido hablando. Y es tan importante porque es el tiempo que usted tiene para preparar todo lo que tiene que ver con su futuro. Por ejemplo, la búsqueda de Dios para elegir a la persona con la que quiere compartir el resto de sus días. Cuando se empieza una relación de noviazgo, ese noviazgo debe estar fundamentado en el temor de Dios y no en el roce físico. Cuando yo estaba muchacho leía el texto: huye de las pasiones juveniles. Yo decía, ¿pero por qué? Pero cuando uno se da cuenta cómo algunos hechos, algunos actos, algunas actividades despiertan las pasiones, entonces me di cuenta de lo que Pablo quería decir. Por eso a los jóvenes hay que decirles: su noviazgo, muchachos, ténganlo en pureza. El mucho acercamiento, mucho roce físico, evidentemente va a despertar pasiones, y eso va a generar dificultades. Primero, porque no les va a ayudar a entender si está Dios allí o no. Pero Pablo dice: con quien quiera contar que sea en el Señor. Pues miren el contexto, porque a Dios hay que buscarlo. Una mala elección generará una mala vida y unos resultados desastrosos. Pero cuando buscamos a Dios, cuando nos metemos con Dios pidiendo dirección para escoger a esa muchacha, para que ella escoja a ese muchacho, oiga, yo le aseguro que el Dios que tenemos es un Dios tan bueno que te mostrará y te permitirá entender cuál es la persona que Él también ha escogido para ti. Muchos de nosotros en oración y ayuno pedimos la dirección y Dios nos guió. Si le contara lo que a mí me pasó. Pero esto no es un culto de historias, ¿cierto? Pero Dios es maravillosamente bueno cuando los jóvenes se dedican a buscarlo, porque tienen temor de enfrentarse a una realidad. Generar un hogar no es fácil, y mucho menos cuando se escoge la persona equivocada. El fantasma del divorcio. El divorcio daña no solamente a la pareja, si hay hijos, la familia de la señora, la familia del Señor, deja heridas, deja huellas imborrables, genera situaciones complicadas. Si has vivido una angustia, una situación complicada en tu hogar que terminó en divorcio, estas personas que han vivido esta situación pueden decir esta tarde si es así o no es así. Cuando ya escogen nuevamente, el fantasma, el miedo le acompaña constantemente, porque creen que se va a repetir la historia. Pues es mejor buscar a Dios antes de que vivamos la historia. Estimados jóvenes, la
generación que se levanta hoy no debe correr y apresurarse, no debe desesperarse. Hay que buscar a Dios para que tengamos hogares sólidos, fuertes, robustos en Dios, y que nuestra casa se convierta en un templo también para morada de Dios en el Espíritu. Que lo sepan las generaciones venideras. Aunque yo creo que el Señor está muy cerca, pero en la hipotética idea de que Él se demore en venir otros muchos años más, los que se están levantando, los niños que están hoy aquí, tendrán un día que levantar sus manos y reconocer que no hay otro como el Cristo que ha dirigido esta iglesia por 80 años y que ha pasado por nosotros muchos jóvenes, que Él nos ha rescatado y nos ha dado la posibilidad de ser diferentes en un mundo que sucumbe moralmente. El mundo está loco y va a la deriva, pero la iglesia tiene una brújula y sabe cuál es su destino final. Que Jesús nos ayude a vivir la promesa y a ser fieles hasta la venida del Señor.